Hoy tenemos con nosotros, la verdad es que estamos encantados, es poco, a José María Pérez González, más conocido como Peridis, y nos viene a hablar del Cantar de Liébana, su quinta novela, si no me equivoco, editada con la editorial Espasa. Bienvenido, José María, y me reitero, pues es un placer. Muchas gracias por abrirme las ondas al éter para contar cosas de la novela. Yo he venido a hablar de Beato, no de mi novela, ¿eh? O sea, que no se diga. No los confundamos. También de paso. Arquitecto, dibujante, divulgador, muy comprometido con esa divulgación de nuestro patrimonio cultural y escritor. José María, ¿dónde se halla la esencia de Peridis? ¿Dónde se halla? Eso es lo que ando buscando a lo largo de la vida, porque parece que no paro, que soy un culo de mal asiento, que estoy aquí, allí, allá. Y es que, ¿sabes una cosa? Me he enterado que solo se vive una vez. ¿Y sabes cuál es la manera de vivir más de una vez? Pues hacer cosas no tan distintas, pero relacionadas con la creación artística, con la invención, ¿sabes? O sea, ocuparse en cosas creativas y entonces pues cambias, no te aburres y cuando te cansas de una cosa pues pasas a la otra, cuando lo has hecho o no. Exactamente. Como decía Rajoy. Sí. O no. ¿Hay algo? O no es que te echas la siesta en ese caso, claro. Dices, ahora no me da la gana. Que de vez en cuando también sienta bien. Hombre. En estas 5 novelas, en esta incursión a la literatura de esta creación que ha estado haciendo, que ha estado construyendo, ¿qué es lo que ha descubierto de sí mismo a través de la literatura con respecto al dibujo, por ejemplo? Bueno, son dos medios de expresión distintos. Yo soy un charlatán. Un contador, ¿no? De niño decía mi tío el cura, decid a ese chaval que se calle, porque ellos tenían los sermones, pero bueno, yo venía del pueblo a casa de mi tío en Palencia, a los médicos, y me preguntaban y yo les contaba todo lo que pasaba en el pueblo, claro. Yo creía de niño que tenía que corresponder a la hospitalidad de la acogida, pues poniéndoles la radio que no había y la radio era yo. Bueno, siendo pues, ese embajador. El dibujo te permite, en el caso mío, en la caricatura diaria o en la viñeta diaria del País, decir con el mínimo el máximo, y eso lo permite el dibujo. Y la escritura te permite de crear mundos, ¿sabes? Así en la arquitectura haces casas, haces pues teatros de edificios, incluso algo de ciudad, pero en la novela haces el mundo, un mundo, creas, y eso es apasionante, crear esos mundos. Entonces, claro, la vida no se agota en el dibujo, ni se agota en la escritura. Yo tengo la fortuna pues de haberme atrevido a escribir, no con la intención de hacer literatura, sino de contar. Y entonces, bueno, pues contar el mundo medieval un poco, contar qué pasó en mi pueblo cuando el golpe de Estado del 36, y ahora pues contar quién era Beato de Liébana, pero a través de una novela. Porque Beato era vecino mío. Sí. Yo nací, como lo oyes, en el espacio. Era vecino en el espacio, pero no en el tiempo, afortunadamente para mí. Porque yo nací a 4 kilómetros de donde él tenía el monasterio, en Santo Toribio de Líbano actual, entonces era San Martín de Touriet. Lo que pasa que afortunadamente él nació en el siglo VIII y yo nací en el siglo XX. Con lo cual, pues he tenido beneficios de seguridad social, de higiene, de estudios, de moverme, de hablar por la radio y de estar ahora hablando contigo, cosa que Beato era imposible. Y no ha tenido que ver, exacto, y no ha tenido que ver usted ninguna crucifixión, por ejemplo, como si tuvo que hacerlo el pobre Beato, como nos cuenta en su novela. ¿Qué momento pues terrible? Claro, lo he contado porque sé que hubo una crucifixión en Córdoba. ¿Sabes? Como lo cuento. Pero puede que no estuviera Beato, que no asistiera, pero me venía muy bien para ver cómo aquellos monjes tenían el miedo en el cuerpo, porque podían pasar por una cruz. El libro es un viaje para recuperar un poco ese tiempo perdido
Y lo hago a través de personajes actuales. Sí. Es decir, la protagonista pues es una señora de una cierta edad, tiene más de 60 años, viuda de un médico del que era enfermera, y al quedar viuda se queda pues colgada de la brocha. No en lo económico, porque le ha quedado pues eso de estar en el siglo XX, la jubilación y unos ahorrillos del marido y el piso, pero vacía su vida, no sabe a qué dedicar su tiempo. Siempre tan ocupada con el marido, con la consulta, con todo, y le recomiendan que haga algo, que se matricule, que vaya a la universidad, que la tiene al lado de casa, que estudie algo, que conozca gente nueva. Y ahí es donde Beato le echa una mano y hace un milagro. En ese momento en que conoce a otro de los personajes maravillosos, ese tándem que va a formar con una joven que es alternativa, que es muy extrovertida, y lo conoce en el Palacio de Santa Cruz de Valladolid. Tengo que decir que he disfrutado muchísimo porque es que yo estudié en Valladolid. Me digas, sí. Pero bueno, Lorena, yo no sabía esto cuando he cogido el teléfono. Sí, Estudiaste ahí y conoces los lugares, el Palacio Santa Cruz y todo. Hermoso, conozco los lugares y los recuerdo con un cariño enorme. Luego me fui a vivir porque estudié filología francesa y de ahí me fui a París. Pero tengo que volver a revisitar todos esos rincones maravillosos. Le guardo un gran cariño, mucho cariño. Pues con la novela lo habrás hecho en parte. Totalmente, sí, y tengo ganas, porque hay que decir que esta novela es un poco un viaje on the road de Eulalia, que va a emprender en busca de algo. Tampoco vamos a desvelar todos los detalles, y entonces vamos visitando lugares, vamos conociendo personas, porque es un viaje al autoconocimiento, pero al descubrimiento también, aparte de la intelectualidad o de un conocimiento intelectual, de la vida, de los demás, de la chispa, de que nunca es tarde, ¿no? Como ese primer capítulo, me encantó ese título, nunca es tarde para Eulalia ni para nadie. Siempre estamos a tiempo de construir. Eso es. Por eso yo me puse a escribir más o menos en serio, cuando ya tenía 70 años. Y dije, oye, que de arquitectura ya tienes que viajar mucho y hay que ir a muchos concursos y hay mucha burocracia. ¿Por qué no? Se me fue jubilando el personal, me tocaba a mí también, y yo siempre había querido, cuando fuera mayor, escribir. Era un hobby o una profesión ahora que yo tenía guardada para cuando fuera mayor, ¿sabes? Y entonces entiendo perfectamente cómo se sentía Eulalia una vez que la razón de su vida, que era el marido y la consulta, desaparecen sin avisar. Pero tiene al lado la universidad. Y en la universidad hay un beato, casualmente, el beato de Alcabado. Y ahí empieza su periplo. Y hay una persona, un divulgador, que también tiene mucho de usted, don Crisógono, que es un personaje puerta, que me encanta, como los llamo yo. Yo es que le pongo nombres a las cosas diferentes. A ver, ¿por qué es un personaje puerta? Porque es un personaje que hace de puente al conocimiento, como ese empujoncito de atrévete a saber un poco, ve más allá. Ya. Sí, ha ido evolucionando según avanzaba la novela, porque al principio le había hecho redicho y difícil raro, es un señor que iba para cura, porque era lo que le tocó en el pueblo, ¿no? Sí. Pero que al final se sale siendo cura y bueno, pues se convierte en estudioso. Y se encuentra que un día va al aula y en la primera fila tiene una señora con los ojos como platos, pero como asustada. Bueno, pues es el que le abre el mundo de Beato, porque ha sido bibliotecario y eso. Y a partir de ahí, ¿qué de cosas curiosas le pasan a Eulalia, verdad? Totalmente. Esos ojos de Eulalia hacen pensar a sus dibujos también, que tienen mucho de las ilustraciones de Beato. Esa simplicidad y esas dos dimensiones que hablan tanto, sin tener una profundidad que nos envuelven, que nos transmiten sensaciones, que es maravilloso. Ese equilibrio que se consigue con unos trazos. Sí, y Beato con el color y el oro y el lapislázuli para los cielos y las estrellas. Es que era un genio.
porque hacer lo que hizo él, de decir que Santiago apóstol patrono de España, se inventa el camino de Santiago en cierta medida, de rebote, que el otro que dice que Jesús no es hijo de Dios, sino adoptivo, pues consigue que entre Alcuino de York, Carlomagno y el Papa le declaren hereje. Pero bueno, y además era tartamudo, desde un pueblecito perdido entre la cordillera cantábrica y los picos de Europa, hacer esa proeza y luego que sus libros estén cotizadísimos y sean la joya de las bibliotecas que los tienen. Pues un fenómeno. Totalmente. Y no sabemos nada de él. Y hay en toda Europa artistas mediocres, conocidísimos y tal. Y dices, pero si nosotros tenemos uno del siglo VIII, que es un fenómeno, porque no solamente lo hace él, sino que crea una escuela de ilustradores de Beato, en fin. Entonces, bueno... Para que luego digan que una sola persona no puede cambiar tantas cosas o no puede influir tanto. Y luego, ¿por qué cree usted que en España nos cuesta tanto dar valor a nuestro patrimonio? ¿Sentimos alguna especie de complejo? No, porque sí que tenemos las herramientas para poder hacerlo. ¿Qué ocurre? Pues esa es una buena pregunta que requiere de otra novela. No, es algo... Yo encantada, no. escriba. Sí, sabes, eso es lo que le dijo una señora a San Pedro, a José Luis San Pedro, que le fue a pedir una dedicatoria y cuando la estaba firmando la dedicatoria dice, ay, don José Luis, mi vida es una novela. Y dijo, ala, escríbala, escríbala. Ay, Dios mío, escribir una novela. No, es verdad. Y además no es que me estés dando una idea, me estás robando una idea que me ronda la cabeza. Escribir otro libro sobre lo importante que es el patrimonio, que es nuestra memoria. Es lo que éramos como niños. Es lo mejor que nos han transmitido. En el patrimonio, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la literatura, en la música, está lo que somos, lo que hemos sido, lo que nos ha construido como personas. Si es que hemos avanzado gracias a los de Altamira, ¿sabes? Y gracias a los que hicieron los Beatos y gracias a los que hicieron el Renacimiento. Es decir, los pintores, los artistas tienen la obligación, tienen el don de enseñarnos a mirar, de ver lo que no conocemos. Y eso es lo que hace Beato en los libros, en comentar el Apocalipsis, es decir, enseñarle a la gente lo invisible, lo que está en la profecía, lo que no se puede ver, los jinetes del Apocalipsis, la bestia, ¿sabes? En un momento tan complicado, estamos hablando del siglo VIII. El siglo VIII, sí. En que, claro, la religión católica se encontraba en un momento a puertas prácticamente, aunque faltaban 2 siglos, del año 1000, ese año barrera, ¿no? Ese año tan propicio para el apocalipsis, ¿no? Para pensar que puede acabarse el mundo, pero es que se estaba acabando en cierta medida. Sí, no, es como lo que cuenta Stefan Zweig del Imperio Alemán, del mundo de ayer. Su mundo se había derrumbado. Se había derrumbado de tal manera, por ejemplo, que en Sevilla, en Córdoba, antes del Alcázar, había una basílica cristiana, bizantina y prorrománica, ¿no? Y la demuele, la compra de Ramán, la parte que no ha ocupado, y la tira y construye la mezquita, que es una maravilla. Pero para los cristianos de aquel momento, que no veían aquella religión y que era una religión que prohibía las representaciones de la divinidad y de los profetas, ¿no? Eso no se representa. Pues fíjate lo que ha sido la historia del arte gracias a la iconografía cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que le dice Eulalia a Tiki? Pero ¿cómo quieres tú? ¿Qué haces aquí en la facultad? Y le dice, ¿qué quieres ser tú?
pues yo quiero dibujar cómics. Bueno, pues tienes que conocer la iconografía de los maestros de la pintura y escultura. ¿Qué sería del arte sin Miguel Ángel, Leonardo, Bernini, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso ha sido, y sin Beato, digo yo, ya que estoy aquí contigo. Y usted mantiene que Beato es el primer autor de cómics. Bueno, el primero, el más famoso que conocemos, y además con nombre, y además con obra, y además con seguidores, porque crea una escuela. Como tenían que copiar los beatos, porque era obligatoria su lectura del Apocalipsis bajo pena de excomunión, pues cada monasterio que se preciaba o cada rey pues encargaba uno, y entonces pues los copistas del convento le hacían una copia a su manera, con la evolución del arte, ¿no? Con la evolución, los mozárabes pues hacían de arte mozárabe, ya va poco a poco evolucionando hasta el románico, y a principio del gótico pues se hacen los últimos beatos, porque ya lo del Apocalipsis, ya el fin del mundo se aleja, ¿sabes? Pero bueno, hoy en día la verdad es que deberíamos volver un poco a la... sí, estamos en un cambio, estamos en un nuevo, pienso también que sería muy conveniente no solo leer El Cantar de Liébana, porque además es una delicia, pero volver a un libro tan importante como la Biblia y leer el Apocalipsis. Sí, leerle pues para imaginar el miedo que tenían los cristianos cuando les exterminaba Diocleciano. Y se escribe porque es un libro de resistencia, lo mismo que lo que hace Beato cuando tenían la religión cristiana estaba en peligro en esta parte del Mediterráneo, y hasta donde llegaran los musulmanes en aquel momento, pues se amparan en el Apocalipsis, que es un libro profético de resistencia, donde, como decíamos en las películas, que ganarán lo bueno, ganarán, los cristianos recibirán una recompensa, sobre todo los mártires, pero no queremos llegar al martirio, ¿verdad que no? No. Hablando de martirio, ya casi para acabar, cuando han tenido que presenciar la crucifixión, van andando por los jardines de Ramán I, y a mí se me ha quedado esa imagen, es una de las que más me ha marcado, en la que van, claro, son exuberantes esos jardines, nos podemos imaginar, con ese agua que llega a todas partes. Imagínate la Alhambra. Efectivamente, sí. Con esa vida que llega, que alimenta, y de repente la muerte, el infierno, y hacen esa comparativa entre el paraíso y el infierno, y entendemos en un párrafo la desolación absoluta de los personajes. Ese era el capítulo clave para entender la herejía de Lipando, ¿no? El obispo, el arzobispo. Él decía, oye, a mí si esto sigue con sublevaciones y esto no se arregla, yo me veo como estos que acaban de crucificar, ¿no? Y entonces, bueno, pues busca una escapada, una solución transitoria. Sí, Jesucristo es hijo de Dios, pero adoptivo. Pero claro, si Jesucristo no es hijo de Dios, ¿cómo resucita? Y si no resucita, como el que nos diga que resucitamos nosotros, ¿cómo nos lo vamos a creer? Entonces estamos condenados. Y eso era lo que le agobiaba a Beato, y es por lo que decidió presentar batalla entre líneas, con un libro que refutara lo que decía Lipando, pero sin citarle, y sin citar como anticristo al anticristo que él creía que había allí. Y por otra parte lo ilustra con unos dibujos maravillosos que eran el cebo para que los frailes o los monjes o los clérigos, los obispos, pues lo leyeran o lo curiosearan y entendieran su mensaje. Es un mensaje entre líneas, como los dibujos que hacíamos los humoristas antes de la transición, que iba de matute entre líneas lo que no te podían decir que decías, pero que el lector entendía, ¿sabes? Así es. Y por eso yo me he sentido muy cerca de Beato, porque digo, pero si eso es lo que hacía Chumi Chumi y Forges y Mingote. Exactamente. ¿Sabes? Por eso hay que conocer. Dibujar entre líneas.
Por eso hay que tener conocimientos, hay que ir hacia el conocimiento, hacia las personas que lo transmiten, como usted. Hay que acercarse al Cantar de Liébana. Nosotros aquí en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. Habrá que definir qué es la libertad, pero bueno, siempre es bueno ir al conocimiento. Y usted con este libro encima le ha dado sentido a un sueño que yo tuve en París hace tiempo, que venían unos muertos vivientes, me tocaban a la puerta y me decían: il faut que tu construis, tienes que construir. Y yo le decía: ¿pero qué queréis que construya? Porque yo les quería ayudar. Y resumiendo, porque no puedo robarle más tiempo, he entendido que la construcción no es quizá construir grandes cosas, simplemente transmitir el conocimiento que hayamos atesorado a lo largo de nuestra vida, que puede ser muy práctico para otras personas. Y la alegría del saber, ¿sabes? Eso. Porque eso te permite darle sentido a toda la vida, porque toda la vida es vida, hasta el último instante, y toda la vida es para conocer, para saber, para aprender, para comunicar, para compartir. Y ese es el sentido de la vida. Y si das con la tecla, pues a lo mejor tienes que pasar de una profesión a otra para seguir conociendo, porque se aprende haciendo y se hace aprendiendo. Y es la mejor manera. Cuando tienes que hacer algo, tienes que aprender ese oficio. Y tienes que aprender a decir. Decía Cervantes que si se sabe sentir, se sabe decir. Bueno, no siempre se sabe decir, pero se intenta. Si lo sientes, lo intentas, ¿sabes? Y pues eso es la alegría y la vida que me da a mí la escritura, mis años, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo que siga dedicándose a escribir, a crear y a compartir su sabiduría y todo lo que ha atesorado en su vida con nosotros. Muchísimas gracias, José María. Ha sido verdaderamente un placer y me quedaría horas hablando con usted. No halagues mi vanidad de esa manera, que a lo mejor no sobrevivo a la emoción. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias. A ti. Un abrazo. Gracias, Lorena. Gracias.